Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 35. La batalla del Trebia. En el episodio anterior vimos cómo los cartagineses, tras llegar a Italia cansados y maltrechos tras el cruce de los Alpes, fueron capaces de derrotar a uno de los pueblos galos del Valle del Po y, más importantemente, derrotar a una partida expedicionaria romana dirigida personalmente por el cónsul Publio Cornelio Escipión a orillas del río Tesino. Ambas victorias, junto con la negativa de los romanos a presentar batalla y la huida de estos, aumentaron enormemente la moral cartaginesa tras varios meses de dudas y penurias. Varias tribus galas de la región que se habían mantenido neutrales a la espera de ver cuál de los dos ejércitos tomaba la delantera, vieron la cobardía de los romanos y decidieron apoyar abiertamente a Aníbal, deseosos de librarse del yugo romano. En definitiva, las cosas no podían haber empezado mejor para los púnicos. Por el contrario, en Roma solo crecía la preocupación. Nadie esperaba que Aníbal pudiese ni siquiera salir de Hispania y de pronto se había plantado en Italia. El grueso de las legiones estaban en Hispania y en Sicilia, y Aníbal acababa de vencer las tropas de reserva que habían dejado para guardar la Galia cisalpina. Para colmo, llegaban noticias de que el cónsul estaba herido y apenas había logrado sobrevivir a la batalla gracias a la hazaña de su hijo. El Senado se reunió y tomaron una decisión. Uno de los dos ejércitos debía volver para enfrentarse a Aníbal y derrotarlo. No podían permitir que un ejército enemigo se pasease libremente por la península itálica. Entre ambos ejércitos, el de Sicilia era el más próximo, y además estaba liderado por el otro cónsul del año, Tiberio Sempronio Longo, que preparaba las tropas para desembarcar en África. Tiberio recibió las órdenes y se apresuró a cambiar de planes y llevar a su ejército hacia el norte. Sin embargo, él llevaba meses planificando una expedición al norte de África para atacar el corazón de Cartago, no para combatir en el invierno de los valles del sur de los Alpes. Sus tropas no estaban idealmente equipadas para este nuevo terreno, pero la prioridad era salvar a Roma, y a marchas forzadas, y en tan solo 40 días fue capaz de plantarse en el norte de Italia. Entretanto, el resto del ejército romano se encontraba en Hispania. Tras no haber sido capaz de frenar a los cartagineses en Masalia, el cónsul Publio Cornelio Escipión decidió enviar a la mayoría de su ejército a Hispania, mientras él mismo se dirigía al norte de Italia a evitar una posible llegada de Aníbal. Al mando del ejército que envió al oeste, puso a su hermano mayor, Cneo Cornelio Escipión Calvo, que contaba con una amplia experiencia militar, pues había sido cónsul 4 años antes, en plena guerra contra los galos. Cneo Cornelio, con sus tropas y hasta 60 quinquerremes, puso rumbo a Hispania y desembarcó en la colonia griega de Emporion, Ampurias en la actualidad. Apenas habían pasado 5 semanas desde que los cartagineses habían cruzado esa zona, y Aníbal había dejado allí a uno de sus generales, Anón, con 11.000 tropas para guardar el área. Sin embargo, Anón no estaba desocupado. En general, los pueblos íberos del interior se habían declarado pro-cartagineses, pero los asentamientos más cercanos a la costa, incluyendo las colonias griegas, eran abiertamente prorromanas. Por tanto, cuando Cneo Cornelio y su ejército llegaron a las costas catalanas, Anón se encontraba mucho más al sur, doblegando una rebelión íbera, y no pudo hacer nada para evitar el desembarco. Desde Emporion, Cneo Cornelio fue descendiendo por la costa, hacia el Ebro, asediando a los habitantes locales que los atacaban, pero mostrándose benigno con aquellos que les acogían, prometiéndoles protección frente a los cartagineses. El desembarco había pillado desprevenidos a los púnicos, que no esperaban que los romanos fueran a atacar Hispania una vez Aníbal amenazase con invadir la península itálica. Pero al recibir las noticias, Anón se dirigió al norte y se estableció en una localidad del interior, Cisa, con sus 11.000 tropas, con el objetivo de evitar el avance romano. Además, empezó a reclutar íberos de los pueblos del interior a los que protegía. Al mismo tiempo, Asdrúbal Barca, el hermano de Aníbal, recibió las noticias del desembarco de Cneo Cornelio Escipión desde su capital en Carthagás. Pese a encontrarse lejos de la acción, no tardó en reunir un ejército de hasta 9.000 tropas y marchar al norte, con el objetivo de expulsar a los romanos de Hispania. Cneo Cornelio Escipión Calvo, tras haber asegurado la costa, marchó hacia Cisa para enfrentarse a los cartagineses. Su ejército era vastamente superior. Contaba con al menos 20.000 tropas,
2 legiones romanas completas y aliados itálicos e hispánicos. No había mejor momento para atacar antes de que los púnicos juntasen sus ejércitos. Según Gneo Cornelio Escipión se iba acercando a Cisa, Anón reforzaba sus defensas, sabiendo que su mejor estrategia era esperar a que llegasen Asdrúbal y los refuerzos. Sin embargo, la espera y la cobardía no iban con el espíritu de los hispanos aliados, y Anón vio que si no presentaba batalla, corría el riesgo de que más y más tropas íberas desertasen al bando romano. Por lo tanto, pese a la desventaja numérica, Anón decidió presentar batalla. Como podía esperarse, con una ventaja numérica de 2-1 y sin murallas tras las que defenderse, el ejército romano doblegó al cartaginés, infligiéndoles 6.000 bajas y capturando a 2.000 tropas, entre los que destacan el propio general Anón y un líder íbero llamado Indíbil, que cobrará importancia más tarde. Asdrúbal Barca llegó al norte de Hispania demasiado tarde, y viendo que no podía socorrer al otro ejército cartaginés, se dedicó a atacar las poblaciones costeras que habían apoyado a los romanos. Llegó incluso al lugar donde había atracado la flota romana, y fue capaz de quemar 25 de los 60 quinquerremes que habían transportado a Gneo Cornelio y a los suyos. Tras ello, y viendo que los romanos se apresuraban a volver a la costa, decidió volver a Cartago Nova a pasar el invierno. De igual manera, tras la victoria y con el invierno en ciernes, Gneo Cornelio Escipión Calvo estableció sus campamentos cerca de la desembocadura del Ebro, en Tarraco. La victoria de la batalla de Cisa dio a los romanos el control efectivo de la región entre el Ebro y los Pirineos durante toda la guerra. Básicamente, cortó la comunicación entre Aníbal e Hispania, impidiendo que el ejército de Aníbal fuera reforzado constantemente. Si pese a sin contar con refuerzos, Aníbal estuvo a punto de tumbar a la República Romana, ¿qué no hubiera podido hacer de haber tenido un constante flujo de dinero, soldados y suministros desde Hispania? La decisión del cónsul Escipión de enviar al ejército a la retaguardia cartaginesa en vez de perseguir a Aníbal, tal vez salvó a Roma de la destrucción. Por supuesto, no son más que hipótesis. Tal vez, de haber vuelto con el ejército completo, habría podido vencer a Aníbal en el Valle del Po, y el ejército de Tiberio Sempronio Longo habría podido partir de Sicilia y atacar Cartago en ese mismo año. Nunca sabremos qué habría pasado de haber tomado Escipión otra decisión, pero no cabe duda de la importancia estratégica que tuvo la batalla de Cisa y el control del noreste de Hispania por parte de los romanos. Las victorias en Hispania tuvieron relevancia estratégica a largo plazo, sí, pero el problema acuciante para Roma en el corto plazo era el ejército de Aníbal en Italia. Ya habían sufrido una derrota menor en el río Tesino, y el ejército romano liderado por el herido cónsul Publio Cornelio Escipión había retrocedido hacia el sur, a la ciudad de Plasencia, donde se había refugiado. Al contrario que Anón en Hispania, el cónsul romano prefirió permanecer seguro tras los muros de la ciudad en vez de plantar batalla a los cartagineses, lo que hizo que muchos galos apoyasen abiertamente a Aníbal, que aumentó sus tropas y suministros, dejando a los romanos solos en territorio hostil. De hecho, una noche, 2.000 galos de los que apoyaban a los romanos a defender Plasencia acuchillaron a los romanos con los que compartían guardia y desertaron en masa al campamento de Aníbal. Al ver esto, el herido cónsul Escipión se dio cuenta de que la región entera le sería hostil y esperó la noche siguiente para huir discretamente de la ciudad en dirección a sur, donde el río Trebia y sus colinas circundantes le proveerían protección. Publio Cornelio Escipión fue capaz de fortificar su posición y Aníbal, aunque lo persiguió y acampó él mismo en las inmediaciones, no tenía prisa en forzar una batalla. Cada día llegaban nuevas y frescas tropas galas que se unían a su ejército, y Aníbal aprovechaba el tiempo para instruirlas para el combate. Por su parte, los romanos simplemente aguardaban refuerzos. Así pasó el tiempo, y llegaron a los mediados de diciembre del año 218 a.C., y el otro cónsul romano, Tiberio Sempronio Longo, llegó con sus legiones tras una marcha ininterrumpida de 40 días, desde el extremo occidental de Sicilia. Tras dejar descansar a sus tropas, Tiberio Sempronio Longo y Publio Cornelio Escipión, los dos cónsules de Roma, se reunieron en un consejo de guerra. En general, Escipión, herido, mostraba una actitud prudente, pues había visto en sus propias carnes que no se debía subestimar a los cartagineses, ahora reforzados con los aliados galos. Por el contrario, Sempronio era mucho más impetuoso y ardía en deseos de entablar batalla, muy seguro de las capacidades del ejército que llevaba meses preparando.
Sin embargo, ahora era Aníbal al que perjudicaba la inacción. Los galos, impacientes, no entendían que no se atacase directamente a los romanos, que ahora habían reforzado su posición con otro ejército consular. Por tanto, Aníbal envió a los galos a saquear y arrasar todos los campos entre el río Po y el río Trebia. De nuevo, Publio Cornelio Escipión recomendó la prudencia, pero Tiberio Sempronio Longo no había marchado hasta el norte para quedarse de manos cruzadas. El año estaba a punto de terminar, y eso significaba elecciones y nuevos cónsules. A él le habían quitado la oportunidad de desembarcar y arrasar con la ciudad de Cartago, por lo que debía al menos ganar alguna batalla antes de que empezara el invierno y se viera forzado a acampar y esperar. Así pues, Tiberio Sempronio Longo se hizo con el control del ejército combinado y se lanzó contra los galos que arrasaban los campos. Con una fuerza principalmente compuesta de caballería y vélites, Sempronio Longo alcanzó a las batidas galas mientras éstas volvían al campamento cartaginés. Las caballerías se enfrentaron y rápidamente los romanos comenzaron a ganar el enfrentamiento, forzando a los galos a retirarse. Sin embargo, refuerzos del ejército cartaginés llegaron desde su campamento y los romanos se vieron obligados a ceder terreno, pero solo hasta que sus propios refuerzos de infantería llegaron al terreno de batalla. Lo que había comenzado como una pequeña refriega estaba poco a poco convirtiéndose en una batalla campal en toda regla, según refuerzos llegaban de uno y otro bando. Reconociendo que esto ponía en riesgo todos sus planes, Aníbal salió al campo de batalla y ordenó a sus hombres retirarse ordenadamente y formar una sólida línea defensiva frente a las empalizadas de su campamento, pero sin permitirles avanzar o presionar a los romanos. Por su parte, Sempronio Longo, al ver la solidez defensiva de los púnicos y reconociendo que su ejército no estaba bien posicionado, se retiró con un dulce sabor a victoria. Su caballería se había impuesto a la gala, y el enfrentamiento, aunque desordenado, había terminado con una retirada cartaginesa. Había demostrado a su cobarde colega consular cómo se ganaba a los púnicos, y al día siguiente los destrozaría en el campo de batalla. Por su parte, Escipión seguía insistiendo en que la mejor estrategia sería esperar. Los galos se habían aliado con los cartagineses para que atacaran a los romanos, no para mantenerlos y alimentarlos durante todo el invierno. Si esperaban, era probable que Aníbal se viera forzado a cometer un error. Y aunque Tiberio Sempronio Longo estaba de acuerdo con este razonamiento, no podía permitir que se esfumase el año sin conquistar los laureles de la gloria. Y además, tras la victoria en la anterior refriega, Sempronio Longo era mucho más popular entre las tropas que el general que había sufrido la derrota en el río Tesino. Mientras tanto, Aníbal inspeccionaba el terreno alrededor del río Trebia, planificando y eligiendo cuidadosamente el lugar de la próxima batalla. Al fin, descubrió un lugar entre los dos campamentos, completamente plano y sin árboles, pero bien adaptado para una emboscada. Un pequeño arroyo con densa vegetación lo cruzaba, y allí ordenó a su hermano, Magón Barca, esconderse con 1000 jinetes y 1000 soldados de infantería. Una vez planificada la batalla, Aníbal no podía permitir que los romanos se echasen atrás. Sempronio Longo tenía ganas de batallar, pero tampoco desoía los sabios consejos de su colega consular. Entonces, Aníbal envió una partida de su caballería númida frente a las empalizadas del campamento romano, con el único fin de provocar a Sempronio Longo. Los insultos y las provocaciones surtieron efecto, y el cónsul romano mordió el anzuelo. No podía permitir que el ejército cartaginés campase a sus anchas, riéndose de los romanos frente a su propio campamento. El 18 de diciembre del año 218 a.C., Tiberio Sempronio Longo, cónsul de Roma, ordenó a su caballería perseguir a los númidas para darles una lección. Poco después, ordenó al ejército al completo, conformado por más de 16.000 infantes romanos, 4.000 jinetes auxiliares y 20.000 aliados galos e itálicos, avanzar hacia el ejército cartaginés. Mientras tanto, los númidas siguieron el plan de Aníbal a la perfección. Evitaron cruzar armas con los jinetes romanos que los perseguían y, sin dejar de provocarles, poco a poco fueron retrocediendo a lo largo del río Trebia y lo cruzaron en el lugar indicado por Aníbal. Todo había sido cuidadosamente planificado por él, mientras que Tiberio Sempronio Longo se limitaba a responder a una burda provocación. Hasta la hora de la batalla había sido planeada. Aníbal se había encargado de ir a provocar a los romanos a primera hora de la mañana, antes incluso de que el desayuno se hubiera servido a las legiones.
por lo que éstas tuvieron que atravesar las gélidas aguas del río Trebia con el estómago vacío. Los congelados y hambrientos romanos cruzaron el río y formaron en su habitual formación de batalla en triplex acies, para descubrir enfrente, ya formado, el ejército cartaginés al completo. Los púnicos disponían de una primera línea de 8.000 piqueros y honderos, seguidos por la infantería pesada, consistente en 20.000 íberos, galos y libios, que estaban bien descansados y alimentados. Además, los flancos estaban bien protegidos por una línea de 15 elefantes de guerra y 5.000 jinetes. En principio, los números favorecían a los romanos. En infantería, superaban ampliamente a los cartagineses, 36.000 frente a 28.000. Pero la mayoría de las tropas romanas eran novatas y llegaban en pésimas condiciones frente al preparado ejército cartaginés. Ahora, todo dependería de la pericia de los generales. Y así empezó la primera gran batalla de la Segunda Guerra Púnica. Los centros de ambas formaciones fueron lo primero en impactar cuando ambos ejércitos avanzaron. Sin embargo, los vélites romanos estaban exhaustos y sus pila eran completamente inútiles tras haberse empapado en el río, mientras que los piqueros y honderos del ejército púnico no erraban un tiro. Pronto, los vélites tuvieron que retirarse tras la infantería pesada romana, y en ese momento Aníbal ordenó cargar a la caballería que había situado en los flancos de su ejército. En esta refriega, de nuevo los cartagineses se encontraron con ventaja. No solo su caballería era de mayor calidad que la romana, sino que contaban con aproximadamente 500 jinetes más que los romanos en cada flanco. Pronto, la caballería romana fue perdiendo terreno, dejando completamente expuestos los flancos, y cuando los élites romanos huyeron definitivamente del campo de batalla, la caballería púnica volvió sobre sus pasos, rodeando al grueso del ejército romano. Sin embargo, la batalla aún distaba de estar resuelta. El centro romano estaba formado por 36.000 legionarios, que pese a estar prácticamente rodeados, mantenían la formación y plantaban cara a la infantería cartaginesa. Fue en ese momento en el que el joven Magón Barca, hermano menor de Aníbal, decidió salir de su escondite y terminar con la emboscada. 1.000 jinetes y 1.000 soldados de infantería surgieron por sorpresa y atacaron directamente la retaguardia romana, arrasando a los sorprendidos triarios. Ahora sí, la batalla estaba decididamente perdida. Aún así, al estar completamente rodeados y no tener ninguna oportunidad de retirada, los asteros y príncipes de las primeras líneas romanas continuaron en la única dirección que pudieron, hacia adelante. Así consiguieron romper las líneas de infantería del ejército enemigo para luego huir, manteniendo la formación, intentando cruzar el río y volver a Plasencia. Estos 10.000 hombres fueron los únicos que regresaron de los más de 40.000 que habían salido del campamento romano por la mañana. Por el contrario, Aníbal tan solo había perdido a 5.000 hombres, pese a su inferioridad numérica. La batalla del Trebia fue la primera de las 3 obras maestras de Aníbal como general. Gracias a la victoria, aún más tribus galas se le unieron y su ejército duplicó su tamaño. No tuvo problemas para pasar el invierno en la Galia Cisalpina, y pese a las duras condiciones climatológicas, ninguno de sus soldados le abandonó. Lo que sí fue un infortunio para él es que ninguno de los elefantes, salvo uno, pudo resistir el duro invierno del sur de los Alpes. Por otro lado, en Roma cundió el pánico, pese a que Tiberio Sempronio Longo intentó ocultar al Senado la completa extensión de la catástrofe. Por fortuna, el invierno había llegado y Aníbal no estaba en disposición de mover a su ejército, por lo que los romanos tuvieron tiempo de nombrar a 2 nuevos cónsules y reclutar nuevas legiones en Cerdeña, Sicilia y Tarento, y dispusieron de unos cuantos meses para preparar su siguiente campaña, que ya no sería ofensiva, sino completamente defensiva, para salvaguardar su hogar.